la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el Sonar Informativo. Hoy, Alberto Mayol. 8:31, estamos de regreso en este Sonar Informativo y está ya con nosotros don Alberto Mayol desde las Españas. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Gusto saludarte. A ver, 11 personas sabían en La Moneda, básicamente en el Ministerio del Interior, lo que ocurría o estaba ocurriendo, mejor dicho, con el caso Monsalve antes de que esto saliera a la luz pública. En un hipotético gobierno de un sultán y un gran visir, ¿cuántos de ellos deberían estar decapitados hoy? Bueno, las decisiones que hay que tomar en este momento son muy complejas, son muy difíciles. Primero porque hay aspectos del derecho administrativo que son obligaciones de los funcionarios. Uh-huh. Si tú te enteras de un delito, me ha tocado como funcionario, hay que o levantarlo a la siguiente autoridad, o llevarlo al jefe de servicio, o directamente ir a tribunales o a la Contraloría, dependiendo del caso. Entonces, la verdad es que hay deberes funcionarios que no se cumplieron. Yeah. Y eso son elementos que son insoslayables, naturalmente. Ahora, la gravedad del caso, la naturaleza del caso, sitúa el problema y la crisis en una magnitud mucho mayor. Y allí entonces entran a tallar otro tipo de consideraciones de carácter más político, porque el problema es que todo régimen político y todo gobierno está basado en la idea de la protección por garantías para la seguridad del mismo Estado a la presidencia de la República. Y el presidente y la presidencia no ha cumplido el rol de protección de sí mismo. Ese ha sido el principal problema, porque en el fondo, esto es un poco desagradable decirlo, pero frente a situaciones que involucran a la ley, las personas siempre debieran tratar de comportarse como culpables aunque no lo sean. Porque cualquier conducta propia de una persona que simplemente toma con relajo la situación, que ve con optimismo el escenario, sencillamente se va a empantanar. Esto es muy complejo. Y yo creo que el presidente confió mucho en sus habilidades comunicacionales, que las tiene de sobra, y esa confianza fue inadecuada para el tipo de crisis en particular que se estaba viviendo, que no era una crisis reputacional, política, donde la gente tiene que creerte o no creerte, sino que habían elementos y datos y situaciones que se iban a ir apareciendo, filtraciones, imágenes, toda clase de situaciones en las cuales hacía inviable el mecanismo. Entonces el problema de fondo no es cuántas cabezas hay que cortar, sino qué cabeza o hasta qué cabeza hay que llegar para que el asunto se dé por cerrado. Esa es la gran pregunta. Ya. Y el tema de fondo es que la derecha ha esperado, lo que no significa que no vaya a ir más lejos, pero ha esperado, lo ha hecho bien en ese sentido. Lo ha dejado cocinarse a fuego lento. Si la derecha hubiese salido el primer día a decir, mire, esto es el colmo, es un escándalo, el presidente tiene que caer y qué sé yo, eso pierde peso. Pero si la derecha va lento, entonces se profundiza. Y sencillamente lo más probable es que esté midiendo, porque tampoco quiere jugar con la institución presidencial. La derecha en ese sentido siempre ha tenido cierto cuidado, cierto resguardo. Recordemos que hubo presidentes en transición que lo pasaron mal en algún momento en lo relativo. Hoy día eso sería un paseo por el parque. Pero en lo relativo tenemos casos importantes. Mira, yo medí todos estos escándalos, los medí con grados Richter en las encuestas a partir de lo que dicen las personas, ¿no? Y los casos de este año, los casos grandes de este año, Monsalve y Hermosilla, son casos de más de 9 Richter para la gente, en promedio. Pero el caso Mopgate, por ejemplo, y el caso Spiniak, que más o menos fueron al mismo tiempo, son de 8,5, no son tan lejos.
Ya. Entonces fueron casos muy graves que se lograron superar a partir de acuerdos políticos. De hecho fue así. Longueira cruzando la calle hablando de que, en el caso Mobgate, de que no se podía desestabilizar la institución presidencial, lo recuerdo perfectamente, y logrando una reforma del Estado a cambio de aquello. Me acuerdo que el arma de negociación o la moneda de cambio fue lograr que el gobierno de Lagos... Es lo siguiente. Uh-huh. Es que ese cruce que tú señalas de Longueira, uh-huh, fue una jugada que probablemente tenía mayores niveles de profundidad. Ahí habían muchos elementos. Había un malestar por parte de la Concertación respecto a que el juego político, recordemos que no había financiamiento legal a la política, o no había financiamiento público, no habían dineros públicos involucrados y por tanto tú dependías de, entre comillas, el mercado de la política. Uh-huh. Y eso hacía que la derecha tuviera preferencia, aunque habían donaciones y dádivas. Me acuerdo. Y entonces, todos esos procesos fue una negociación muy compleja que se llevó en la lógica de esta democracia de los acuerdos. Y que después ha sido sumamente criticada, pero en el fondo esos acuerdos más miserables en favor del sistema político o menos miserables siempre van a ocurrir. Y la gran pregunta en el fondo es, y muchos de esos acuerdos además no son como ese, no son como que alguien cruza la calle y se reúne contigo, sino que muchas veces son como las colusiones, que a veces las colusiones son sin reuniones, uh-huh, son mirándose así de lejos diciendo, mira lo que hice, yo también puedo hacer, y se empieza el juego. Claro. Es la simetría de la conducta. Y lo más probable es que nos encontremos con un escenario de ese tipo, o sea, nos encontremos con un escenario en el cual hay actores que están esperando que se dé la señal de cuando llegamos a un cierto nivel de acuerdo. Lo que está claro es que la crisis está depositada en la moneda, que el presidente tomó una decisión que no sabemos los detalles, por tanto no sabemos si fue sabia o no, de declarar rápidamente, ni siquiera por escrito, declarar sentado en la moneda. Todo eso son detalles que habría que haber evaluado. Si no fueron evaluados, es terrorífico. Si fueron evaluados, habrá que ver cómo funciona. Y lo que involucra es además al personal más cercano al presidente, que son el asesor principal del presidente, Miguel Crispi, y el jefe de gabinete, Carlos Durán, y que van a tener que evaluarse. Bueno, el presidente está claro que no quiere sacar a nadie, ¿no? Quiere que todo se quede igual, pero yo no tengo tan claro que eso sea viable de sostener sacando a gente que son funcionarios menores y dejando a los responsables. Ya, o sea, en este caso, en ese sentido, estaría actuando mejor que cuando entregó ministros a la primera, digamos, estaría esperando para defender cada metro de su posición antes de tener que ceder algo. Sí y no, porque hay un problema. El juego de esperar, uh-huh, tiene sentido en la medida en que la crisis tú tengas bien medido si es que es muy destructiva o no. Si es muy destructiva, cada minuto que pasa es malo. Lo que pasa es que tú tienes que sacar a un nombre que termine con la crisis. Que la crisis se vaya con ese nombre. Para decirlo en simple, el caso de Carlos Cruz, uh-huh, que efectivamente, ministro de Transporte de la época, como diría un ex técnico de la selección nacional, que muerto el perro se acabe la rabia, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ocurrió, efectivamente. Entonces, aquí la gran pregunta es si va a ser capaz el gobierno de tener un nombre que calme el escenario. Ya. ¿Serviría que el presidente Boric saliera a pedir disculpas por los errores cometidos? Lo digo porque se ha admitido por parte de Carolina Toá y ahora por parte de Luis Cordero, que usó las mismas frases, digo, se podría haber hecho mejor. ¿Serviría que él saliera a cortar la jugada pidiendo disculpas por los errores cometidos y reafirmando su
como ha hecho, su compromiso de que esto sea tratado con el máximo rigor por la justicia? Mira, lo que pasa es que en estas cosas probablemente el qué es una decisión que importa en el 40% de la decisión, pero el cómo es el 60%. ¿Y el cuándo? Claro, las disculpas depende de la profundidad y depende de cuánto cierran el tema y no abren nuevos flancos. Cuando se dan explicaciones, si se abren nuevos flancos, la cosa se complica mucho más. O sea, cuando el presidente, enfrentando al país, dando la cara, que podríamos decir está muy bien, dice, bueno, Monsalve me dijo que vio las imágenes. ¿No? En ese momento la crisis, o sea, es como esos gráficos que cuando uno que te van indicando cómo vas cuando estás jugando ajedrez, ¿no? Te dice qué probabilidad tienes de ganar. Bueno, y de repente se te desploma el gráfico. Entonces no, o sea, en ese momento todo cayó. Entonces depende mucho de cómo es ese proceso. Si es una declaración demasiado formal, leyéndola, es más segura, pero se ve menos auténtica y se ve atemorizado. Yeah. Si es locuazmente y dando conferencia de prensa, corre el riesgo de que le pase lo mismo que pasó el 18 de octubre. Entonces, es de alta complejidad el cómo. Yo creo que sí, con el perfil que ha cultivado el presidente, que es un perfil de autenticidad, la gente que apoya al presidente, de verdad, le importa muy poco la eficacia de su gestión. La gente que le importa la eficacia está más bien fuera del apoyo al gobierno. La gente lo que defiende es una cierta autenticidad en sus contenidos. Y eso le haría bien al presidente. Pero la pregunta es, ¿abrirá una herida más grande al pedir disculpas? ¿Por qué va a pedir disculpas? ¿Hasta dónde va a pedir disculpas? Entonces va a pedir disculpas por las 36 horas de dilación, va a pedir disculpas por cuáles de las cosas que son, porque la disculpa genérica, esto es como cuando el presidente siguiente pide disculpas por el presidente anterior, no tiene mucha gracia, ¿no? Entonces la disculpa genérica no te va a servir, va a tener que ser una cosa muy precisa. Si, en términos generales, a mí me parece buena idea, por el perfil que tiene el presidente, el de pedir disculpas. Hay presidentes que no piden disculpas. Yo estoy en España con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha pedido disculpas nunca en la vida, jamás. Tampoco Sebastián Piñera. O sea, entonces, ¿entiendes? Son nombres que no van a hacer eso. Pero a Boric le queda bien. ¿Pero cómo? Claro. Hay que calcular el calado y el espectro de esta solicitud de disculpas, o estas disculpas, si es que se llegara a realizar. A mí me parece que las 36 horas de demora son el flanco abierto más grande. Y una cosa, por la declaración filtrada del presidente Boric, sabemos que se le dijo a Monsalve que no hiciera un punto de prensa en La Moneda. Monsalve salió de ahí y hizo un punto de prensa en La Moneda, hablando de su inocencia. Al otro día, el presidente lo defendió. ¿Fue ese un error de proporciones telúricas? Porque si alguien te desobedece una orden directa, defenderlo al otro día es cuanto menos temerario. Sí, efectivamente. Yo creo que entre lo que uno dice expresamente, en las crisis, la diplomacia interna de los equipos debe soslayarse un poco, ¿no? Tal vez el presidente le dijo algo que una persona que no está en una situación desesperada como la de Monsalve probablemente habría entendido y habría respetado. Pero Monsalve ya había entrado en la etapa en la cual había que salvarse como fuese. Yeah. Y lo que le quedaba era el poder. Lo que tenemos claro es que, y esto yo creo que debiera conducirnos en algún momento a una discusión más grande respecto a la política en manos de los operadores políticos. El operador político, estoy hablando de esa persona todas las personas que están en política operan. Pero una cosa es que tú operes 1 hora al día mientras eres ministro, subsecretario, qué sé yo, y otra cosa es que tú operes 7 horas al día.
hay diferencias sustanciales, porque dejas de hacer la pega que tienes que hacer y te dedicas simplemente a la operación política. Pero hoy día son muy exitosos los que son operadores políticos de tiempo completo. Y ese es un gran tema. Y mi impresión es que Monsalve, en ese sentido, tiene ese perfil. Una persona muy hábil políticamente, con mucha capacidad de operación política, y que en cada jugada... O sea, yo no tengo ninguna duda de que Monsalve en la cárcel se adaptó. Ya se adaptó. No tengo ninguna duda. Porque es un jugador de riesgo. Y entonces, más allá de la situación judicial, yo creo que él entendió que lo único que le quedaba para poder seguir existiendo, y esto es muy de la gente que ha estado en política toda la vida, es cuánto poder tiene. Y si él sale al patio, porque ahí hay fallas de equipo, no es culpa solamente del presidente eventualmente. Aquí, ¿quién se puede ir a parar allí a hablar sin que haya gente que le ponga los equipos, o sea, tiene que haber rápidamente, el jefe de gabinete debe saber que el presidente le dijo tal cosa y debe decir, ojo, no hay punto de prensa de Monsalve bajo ninguna circunstancia, no hay micrófono. Es que los equipos eso. Ahí, te lo digo porque me ha tocado, están montados todo el tiempo. Los equipos en La Moneda están todo el tiempo ahí. Exacto, están los equipos, pero cuando sale Monsalve y si el presidente le advirtió y se dio cuenta de que ese era un punto delicado, le dice a su jefe de gabinete, ojo, aquí no puede salir y a pararse ahí, porque tú le cortas el micrófono, es tan simple como eso. O sea, ahí se acaba todo garbo. Cuando tú llegas y el micrófono está apagado, haces el ridículo, no haces un punto político. Sí, a lo que voy, Alberto, es que cada equipo de prensa además tiene un micrófono que puede conectar solo a la cámara. Sí, ese es el punto. Yo entiendo lo que tú me dices en la situación del podio oficial que se usa. Sí. Pero lo diré por mis colegas reporteros que se enganchan su propio micrófono y salen corriendo a sacar la cuña. Y ahí... No. Eso ya es... A ver, eso ya es legítimo y es cosa de Monsalve. Ya. Y si no le hizo caso al presidente, ok. El punto es el podio. Ya. El punto es la oficialidad del gesto. Y el punto de fondo también es entender, porque todavía no sabemos cuál es la gestión o las gestiones que ejecutó Monsalve en Concepción. Claro. O sea, ¿por qué necesitaba ese viaje? Tal vez buscó alguna clase de acercamiento, no directo naturalmente, porque era riesgoso. Estamos hablando de una situación que involucra también las imaginaciones de los actores respecto a las situaciones de las diferencias de clase, ¿no? De las diferencias, o sea, tal vez Monsalve pensó que esto se podía resolver con una conversación, sencillamente porque era más poderoso. ¿Entiendes? Entonces hay muchos elementos que están hoy día en juego y que esa reconstrucción en detalle va a ser muy importante para entender, pero de momento el problema del gobierno es cómo saca la crisis del Palacio, cómo logra que esto quede en Monsalve y que no sea algo que le esté golpeando permanentemente al presidente de la República, quien el 18 de octubre compró acciones en la crisis. Compró acciones en la crisis. Te voy a robar esa frase. En el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio Pérez Tuesta, ¿usted compró acciones de Gareca? Siempre, de la U. Siempre. Estaban bien a la baja, pero ahora al alza. ¿No, don Alberto? ¿Cómo le va? Buen día. Aquí estamos, los defensores de Gareca. Sí. Siempre hemos estado ahí. Usted nunca se bajó a la Gareca neta, ¿no? No, yo nunca me bajé. Lo dije aquí, yo considero que es un buen técnico, no se le puede quitar lo buen técnico que es, así que yo confío en Gareca. No vamos a clasificar al Mundial, por Dios, o sea, ¿quién se lo puede imaginar? Pero confío en Gareca. Ya, qué bien. Y me imagino que está contento, porque ayer la Universidad de Chile tuvo quizás no sé si un premio consuelo, pero al menos una alegría al ganar la Copa Chile ayer en la final ante Ñublense 1-0, además con gol de Charles Aranguis, todo un simbolismo, don Alberto. Mira, a mí lo que me tiene más contento es que además se ve un equipo cada vez más afiatado, que está jugando mejor. Yo la verdad es que los primeros partidos que la U ganaba, uno veía el partido y decías, bueno, en realidad sí, pero
hay cosas de funcionamiento que la llegada de Aránguiz yo creo que efectivamente ayudó mucho a templar el asunto, la mezcla, como diría el poeta guatemalteco, entre experiencia y juventud ha hecho lo suyo. Entonces yo creo que hay muchos elementos para alegrarse, además de obviamente una copa y además restañar las heridas ya con una polémica parecida a la que le tocó vivir al revés a la U, donde la teoría del poder vuelve a entrar en escena y nos muestra cómo es la realidad. Sí, con el gol anulado ayer a Ñublense, que Patricio Rubio dijo al árbitro como está todo arreglado, en el fondo como que él quiso decir como que a la U la compensaron ayer por haber perdido el título nacional. Yo creo que las faltas, la empiria en esto del fútbol importa mucho menos de lo que se cree, mucho menos. Y la política importa mucho más de lo que se cree. Yo trabajé en el fútbol y conozco esas dimensiones. Y no tengo ninguna duda de que en el fondo la falta fue falta. Pero sí, si no hubiese sido, también habría sido falta. había que hacer una falta, buscarla. Había que hacer una falta. Y entonces, bueno, la cadena trófica funcionó. El primer equipo del país es Colo-Colo. A Colo-Colo... mire, la otra vez, yo algún día haré esto, les voy a contar muy brevemente. Acá en España una persona hizo el siguiente ejercicio. Agarró todos los partidos de la liga, y los sistematizó y buscó entonces cuántos penales se cobraban en proporción a la tenencia de balón y los tiros al arco. O sea, hay una probabilidad estable. Pues, lógico. Entonces, pero resulta que el Real Madrid tenía un superávit de penales gigantesco. Y muy lejos, segundo lugar, el Barcelona. Y muy lejos, ya los otros más grandes, pero no tan grandes. Y después, el universo desértico. Entonces es un dato simple, ¿me entiendes? Así se llama política. Sí, totalmente. Bueno, vamos a estar comentando ahora de aquello en el Sonar Deportivo. Además, declaraciones de Cecilia Pérez también contra Aníbal Mosa. Así que a propósito de lo que dice Alberto, la política sigue el clásico. Bueno, y con este título, la U juega la Supercopa ante Colo-Colo a fines de enero. Así que se va a seguir disputando. Ese partido va a tener sin duda un sabor especial para ambos clubes, mi estimado Rafael, mi estimado Alberto. Vamos con todo. Sí, por Vamos supuesto. con todo. Lo espero en el Sonar Deportivo.